los viernes que organiza el posgrado de Psiquiatría de la Universidad del Bosque, en convenio con el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Para nosotros el día de hoy es un día de carnaval. Tenemos con nosotros a un profesor de profesores querido por todos los psiquiatras de este país. Los que han sido sus alumnos han contado con esa suerte, y los que no, pues nos hemos inventado estas reuniones para que nos enseñe. Es una alegría presentar al doctor Carlos Arteaga, a quien antes de ingresar al salón le dije que cómo lo presenta, y me dijo que como amigo, y parece que tiene toda la razón. Es lo que siente esta casa, que es el doctor Arteaga para nosotros, un gran amigo, un amigo que nos enorgullece que sea amigo, pero además, pues, para los que son jóvenes y no conocen al doctor Arteaga, el doctor Arteaga ha sido un psiquiatra con una trayectoria muy larga como docente en la Universidad de Rosario, como director de la revista de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, como miembro de la Junta Directiva, y con muchas otras distinciones que realmente no me las sé todas porque son muchas. Autor de varios libros, siempre alrededor del amor, y hoy pues nos va a hablar de la Cuaresma y el carnaval. Así que bienvenido, doctor Arteaga. Muchísimas gracias. Muy buenos días. No traje mi conector, entonces voy a empezar aquí demorándome un poquito. Muchas gracias. Déjame prender la luz que me gusta más, por favor. Gracias. No soy viejito, estoy acostumbrado al mouse, entonces esto de la flecha me cuesta un trabajo enorme. No, con el ánimo de no gastar pila. Bueno, muchas gracias al doctor Iván Jiménez por esta cordial invitación. Muchas gracias a ustedes por venir, a los colegas, familiares, amigos. Muy rico para mí poder compartir estas reflexiones. Esta es la primera vez en mi vida que trato de preparar una conferencia a partir de su título. Me llamó el doctor Iván Jiménez, quien me tiene en alta estima, y me dijo: entre todas las cosas que usted vive trajinando, ¿por qué no nos dicta una conferencia? Y pues no es que yo viva trajinando muchísimas cosas, ni que tenga infinidad de cosas ya preparadas. Por esos días andaba con el embeleco de una escritora colombiana que, si nos queda tiempo, se las voy a presentar, María Buitrago González. Y se me ocurrió ese título de Cuaresma y Carnaval. Como todo título que no sea de tesis de grado absolutamente descriptivo, pues es un título que tiene un carácter conjetural, es de carácter interpretativo. Entonces me dijo por teléfono el doctor Jiménez: ¿y eso qué? Vamos a hablar del Carnaval de Barranquilla, no hay qué cosa. Yo espero que este título a muchos les ha remitido a diferentes significados, tiene una connotación religiosa propia. Y encontré lo difícil que es parecerse a las genialidades como Saramago. En algunas entrevistas dijo Saramago que él siempre tenía primero el título de su libro y que después lo escribía. A diferencia de la mayoría de los que intentamos escribir, que no teniendo la genialidad de Saramago, por supuesto, primero desarrollamos el contenido y después intentamos inventarnos un título. Yo no quería un título descriptivo, sino que quería un título metafórico. Vamos a ver por qué para mí elegí este título con una connotación religiosa importante, porque Occidente ha estado surcado por el cristianismo.
Cuando hablamos de Occidente, ya lo hemos repetido, yo lo he repetido aquí varias veces, de una juris, de una propuesta jurídica que se habilita y se desarrolla en Roma, y de toda una vertiente moral que es el cristianismo. Eso es Occidente, somos herederos de esa cultura. El doctor Jiménez me dijo, hombre, pongamos un subtítulo como para que entusiasmemos a la gente. Entonces se me ocurrió la encrucijada del deseo. Y lo que voy a intentar hoy es que lo que les voy a relatar más o menos se parezca en algo a este título. Esta es una bellísima obra de Pierre Bruegel, un pintor flamenco del siglo XVI, que la pintó en 1559. Es una escena campesina que, como muchas de la época, refleja los opuestos. Esta es una obra que me parece preciosa. Si podemos disminuir pero un poquito la luz aquí adelante. Me parece preciosa por su colorido, es una obra de gran formato, de 1,18 por 1,70, en donde expresa la contradicción entre la Cuaresma y el Carnaval. Ustedes ven del lado izquierdo a don Carnaval sentado en un barril de cerveza, como se ve, con un sombrero hecho de pan, en donde todo es fiesta, está la taberna, las carrozas, las banderas, todo es desorden, alegría, confusión. Y al lado derecho representa a la Cuaresma, encabezada por doña Cuaresma, sentada sobre un reclinatorio. Está la iglesia que se aprecia al fondo, la comida de la Cuaresma, el pescado y los presents, que era la comida de la época de Bruegel, y jalonado esa carruaje de doña Cuaresma por dos monjas. Al lado derecho observan a una gente manteniendo una condición de mesura, que es lo que representa la Cuaresma, y al lado izquierdo la propuesta del carácter de licencia que tiene el Carnaval. ¿Cómo nos vinculamos con el mundo? Con el mundo nos vinculamos de dos maneras. Un tipo de vínculo cognitivo, que surge ante la percepción o la representación de un objeto, que tiene un carácter descriptivo o lógico, que puede ser copulativo, yo y P, disyuntivo, yo o P, implicativo, yo, luego P, o inferencial, yo, quizá P. La característica de este vínculo cognitivo o lógico es que muestra una organización espacial y temporal de la realidad, que la pongo entre comillas, después expreso por qué, que el sujeto tiene ante sí. En ella, dicho sujeto se sitúa virtualmente en el centro del eje de coordenadas desde donde aprende el mundo. Yo estoy frente a ustedes, hay un auditorio en el que están aproximadamente unas 50 o 60 personas, hay varias filas, hay personas de ambos géneros. Esto es un vínculo de carácter cognitivo. Describo la realidad. Pero los seres humanos, además de vínculos cognitivos, tenemos vínculos desiderativos. El vínculo desiderativo tiene el carácter de la implicación del deseo. La persona que ha trabajado a mi gusto mejor desde la psiquiatría los vínculos desiderativos es Carlos Castilla del Pino. Ustedes me conocen por mi amor y mi afición a su obra, en donde lo que plantea es que este vínculo afectivo de deseo es la capacidad del sujeto para identificarse, cuando menos en parte, con un objeto de la realidad que tiene ante sí y hacerlo suyo, empírica o virtualmente. Se atrae hacia sí el objeto y se forma con él una unidad, una estructura. La gramática de este vínculo, por supuesto, es afectiva y en ella predominan los juicios de valor. A los que han hecho filosofía de la ciencia o parte de las maestrías en filosofía, que aquí veo, reconozco a varios, pues estamos hablando fundamentalmente de todos los estudiosos de la axiología, en especial para la psiquiatría, personajes como Max Scheler. De la realidad percibimos aquello que nos interesa, siendo imposible abordarla sin una visión particular. Es decir,
que si bien nosotros tenemos frente a un auditorio, yo tengo una valoración, me puse como ejemplo de este auditorio. Me hubiera gustado que hubiera venido menos gente, hubiera preferido venir a más gente, hubiera preferido tener gente de mayor edad, hubiera preferido tener tal o cual cosa, si lo estaría haciendo bien. Es decir, que sobre una condición cognitiva, una indicativa de la realidad, siempre cabalgamos una estimativa que es un juicio de valor. Así es como funcionamos, no funcionamos de manera distinta. Cuando tenemos un paciente o una persona que teme comprometerse afectivamente, eso ya es un rasgo sintomático. Muy bien, entonces decía que lo desiderativo implica deseo. Entonces quiero referirme a el deseo. Una de las condiciones que me parece importante es que establezcamos una aproximación conceptual al concepto de deseo. El deseo nos ha llegado a nosotros en Occidente desde dos vertientes. Desde la propuesta dualista platónica en el sentido de carencia. Esa propuesta dualista que divide el mundo en materia y espíritu, pues es la que ha recogido toda la tradición religiosa monoteísta de Occidente, entendiendo por tradición religiosa el judaísmo, el islamismo y a la que nosotros pertenecemos mayoritariamente, que es el cristianismo. Para estas perspectivas siempre tenemos la idea del deseo como carencia, el anhelo de algo que no se posee. Descartes, un dualista maravilloso que concebía que existía el cuerpo y un espíritu que hacía conexión con ese cuerpo, la glándula pineal, que era nuestra mente, ahora tan revaluado con los estudios de Antonio Damasio, en donde la perspectiva dualista nos es muy difícil de mantener y empezamos a concebir la mente como el producto por evolución y proceso emergente de la materia que se llama el cerebro. Descartes pensaba que el deseo era una pasión que agitaba el alma, que causada por los espíritus la disponen a querer para el porvenir cosas que para ella se les representan como convenientes o agradables. La mejor expresión de la carencia es el mito del andrógino platónico, en donde, como los andróginos se atrevieron a retar a los dioses, los dividieron y marchaban eternamente nostálgicos en busca de su mitad perdida. Este look, que pues es un atrevimiento de mi parte presentarlo como un dualista completo, fíjense que define el deseo como la ansiedad de nosotros por hallar la causa de la ausencia de algo, en cuya presencia llevamos consigo la idea de deleite. A esta idea que ha atravesado Occidente de la mano del cristianismo, yo quiero proponerles una que me es muchísimo más atractiva, que es la idea del deseo como potencia. Y me encanta esta definición de este filósofo Comte Sponville, que dice que el deseo es la potencia de gozar o de obrar. Él recoge fundamentalmente la idea de dos filósofos modernos, pero en especial me gusta mucho Spinoza, Baruch Spinoza, la ética de Baruch Spinoza, que para cualquiera que haya estudiado ética sabe que es un libro definitivo. Dice Comte Sponville que la carencia no es sino el fracaso del deseo, su límite y su frustración. El deseo no carece de nada, lo que carece es de impotencia. El placer es el acto, es su acto, y la muerte es su destino. Es decir, que siempre que deseamos y satisfacemos el deseo, ese deseo muere para volver a renacer. Sería como una especie de ave fénix que regresa y regresa y regresa mientras que estamos vivos. Muchas veces pensamos que la vejez, en alguna de sus características, estamos viejos cuando dejamos de desear. Dice Comte Sponville, el deseo es la fuerza en cada uno de nosotros que nos mueve y nos conmueve.
es nuestra potencia de existir, sentir y obrar. El principio del placer resulta de su definición, y aquí pues necesariamente tenemos que enlazarlo con el principio del placer freudiano. A los que ya me han escuchado saben que la teoría del cerebro trino me encanta, la teoría de Machler. Entonces, hoy quiero con esa misma teoría decir que herederos del paloencéfalo tenemos una serie de funciones allá previstas. Alguna vez conversando con el profesor Rodolfo Ginás en una entrevista que le hicimos para la Revista Colombiana de Psiquiatría, me dijo algo que en ese momento no lo entendí bien, pero que después me surgió maravilloso. Me dijo: el encéfalo es la creación de todos los animales que para sobrevivir necesitan predecir algo. Esa es la función del cerebro. Más o menos desarrollada en los reptiles, más o menos desarrollada en las aves, más desarrollada en los mamíferos y más desarrollada en nosotros. Sabemos que ese paleoencéfalo, no me va a detener en el cerebro trino, ustedes lo conocen mejor que yo, tiene una serie de características que compartimos obviamente con animales evolutivamente inferiores a nosotros, en donde están las características de la sobrevivencia. Una de las propuestas que quiero dejar aquí a los interesados en estudios de psiquiatría cultural es si el neoencéfalo desde la perspectiva hedónica, considerar que una de las funciones del neoencéfalo es darle hedonismo a las necesidades básicas. Frente al hambre y la sed inventamos la gastronomía. Frente al tema de vigilia y sueño en nuestro diario vivir inventamos todo un diseño ambiental, colchones, almohadas de plumas, reclinomáticas, sitios ergonómicos para sentarnos, accesos a las oficinas. Frente al tema de huir o luchar, hoy contamos con la herramienta o el arma que nos dispone de una manera completamente diferente. Y esto que si al final quieren que lo conversemos un poco, porque pues es una propuesta tímida, es el erotismo como una respuesta hedónica a partir de lo simbólico para hacer frente a la sexualidad humana. Sabemos que desde los prehomínidos la sexualidad tiene por objeto la perpetuación de la especie, donde el instinto pone en movimiento al animal para que realice un acto impersonal. He insistido en estas tesis aquí y en otros foros varias veces, diciendo que en la cópula de los animales bisexuados podría ser frente a cualquier hembra, el macho estaría dispuesto frente a cualquier hembra de la especie. Pienso que el erotismo es muy diferente a la sexualidad, y en ese sentido, como he sido un entusiasta por el tema de lo erótico, del amor erótico, pues me niego a que se me considere sexólogo. Me parece que la palabra no dice toda la profunda dimensión humana que hay en el erotismo. No, nosotros no tenemos sexo como tal. Nosotros tenemos una relación interpersonal que exige la presencia de un otro, así sea imaginaria, donde a través de un arquetipo se presagia una realización perfecta, una promesa de vida. Por eso es que creo que lo erótico en lo profundo nos mueve tanto. Este erotismo, producto de nuestra capacidad simbólica adquirida en algún momento en esta fase evolutiva y desarrollada entre el Homo erectus, habilis, sapiens, 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 modelo neandertal y cromañón, pues todo este interjuego de miles de años, adquirimos una capacidad simbólica que nos sacó, nos generó, nos recreó un universo distintísimo y diferentísimo dentro del cual yo sitúo el erotismo. Estas construcciones del deseo son fantasías con las que revestimos a ese otro, es decir, que es un vínculo esencialmente desiderativo, es producto del deseo, y es un hecho que deviene en función social. Ya no es un acto impersonal, sino interpersonal.
Esta función social la quiero enlazar con este personaje que les quiero presentar, que se llamaba Norbert Elias. Recuerden que yo siempre sigo insistiendo en que la psiquiatría cultural se caería muchísimo si nos apropiáramos de sociólogos, antropólogos, literatos, etnólogos, y le jaláramos menos y menos, en la medida de lo posible, en la cosa de la neuroquímica, la sertralina, la dopamina, sin desconocer, pues por supuesto, el valor que esto tiene. Este señor Ellis, las personas que les voy a presentar, este es el primero, tienen la característica todos de haber vivido en el 20, este es alemán, les voy a presentar un francés, un ruso y otras personalidades, un par de mujeres. Tienen la característica todos de haber vivido en el siglo XX y la característica común de que todos estudiaron seriamente la obra de Freud. El Freud que también he dicho aquí me encanta, más como sociólogo, con su propuesta psicológica hacia una socioantropología, porque no he penetrado en el universo profundo del psicoanálisis como método. Ese Freud que me encanta tiene la característica de que lo estudiaron, es decir, que él bebió de Freud inmensamente para toda su obra. Este es un sociólogo judío alemán cuyo trabajo se concentró en la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento. Ha dado forma a la llamada sociología figuracional. No fue muy conocido sino hasta la década de los 70, que lo rescataron los sociólogos. La obra más interesante o más conocida se llama El proceso de la civilización, de ella me voy a servir en lo que sigue, en la cual hace un análisis de la evolución de las sociedades europeas desde la época medieval y guerrera hasta el proyecto moderno e ilustrado. En ella reflexiona sobre el carácter de lo público y lo privado, la represión, los tabúes y la cultura desde un modelo que trabaja una triada entre Marx, Freud y Max Weber. Muchos de sus trabajos sobre el deseo y la represión han hecho parte de, le han servido a otros posteriores como Michel Foucault para desarrollar toda su teoría del discurso y a Jacques Derrida para trabajar el concepto de desestructuración. Este sujeto, Norbert Elias, trabajó con Mannheim, estaba en la oficina al lado de Adorno y Horkheimer, la famosísima escuela de Frankfurt, de esa Viena eruditísima donde estaban Freud, Schnitzler, Adorno, bueno, toda esta playa de intelectuales de comienzos del 20. Y nos propone esta idea de lo que es la civilización. ¿Por qué traigo a la civilización? Porque con la civilización el deseo tiene que reformar